Sí, evidentemente hay una conjunción de factores. Yo siempre, siguiendo a los grandes filósofos de la historia, pues desde San Agustín hasta Toynbee, pues siempre en la historia no hay un solo motivo que pueda explicar los sucesos, los acontecimientos, no que es cierto que hay un motivo especial, prioritario, fundamental, que brilla sobre los demás, que se impone sobre los demás, pero es verdad que hay una serie de argumentos y de motivos secundarios, pero que también apoyan y refuerzan ese principal. Y esto se ve perfectamente en la compañía de Jesús. Es cierto que los ministros ilustrados, incluso ministros masones y filosofistas iluministas que tiene Carlos III, están haciendo esa labor de zapa, porque la compañía de Jesús es sin duda alguna el baluarte a batir, porque es la que realmente está batiéndose el cobre a nivel intelectual con la Ilustración. La Ujú. Ilustración es un movimiento esencialmente anticristiano, descristianizador, que busca erradicar de la sociedad la presencia decisiva y rectora de la fe cristiana. Es decir, es la concepción protestante, porque al fin y al cabo la Ilustración tiene unas raíces ideológicas en el protestantismo y por eso es la concepción religiosa del protestantismo. La fe es un asunto privado entre tú y Dios y no debe tener ninguna dimensión pública. Tú ve a la iglesia, reza lo que quieras y a quien quieras y como quieras y en tu casa lo mismo, pero en la ordenación jurídico-política, en la ordenación social, pues Dios no pinta nada. Dios no pinta nada porque nos salvamos por la fe, como dice Lutero, sola fides, no por las obras. Entonces, pues las obras del hombre son suyas y a Dios se le da la fe. Luego, las obras, la organización de las obras, la organización de la vida social, de las leyes que configuran esa vida social, de la política que elabora esas leyes, la concepción antropológica desde la que se parte para hacer esas leyes, todo eso queda a nuestro puro y simple arbitrio. Entonces, los jesuitas eran los únicos que podían plantar cara de forma decisiva a la Ilustración y acabando con ellos, el enemigo pues tenía las manos libres. Ese es un motivo probablemente el más poderoso. En una concepción historiográfica marxista, donde todo es materialismo y donde el dinero es el motor de la historia, la economía es el motor de la historia, pues se le da más peso a estas cuestiones que has dicho de las regiones guaraníes. No era lo decisivo, pero evidentemente era un elemento muy importante. El Estado, eh, el Estado moderno, el Estado borbónico, el Estado ilustrado, es un Estado centralista. Ojo, no digo central o centralizador, sino centralista, Pablo, porque no es lo mismo ser pacífico que ser pacifista. Sí, Y no sí, es lo sí. mismo amar lo nacional que ser nacionalista. Ahí está. Por lo tanto, Exactamente. no es lo mismo un Estado central que un Estado centralista. Es decir, el Estado tampoco es una terminología adecuada, porque el Estado es un constructo y una fabricación moderna que nace con la Revolución Francesa contra lo que había antes, que era la cristiandad, el régimen de cristiandad, que no es un régimen centralista ni mucho menos. Pero bueno, por poner esa analogía para que podamos comprenderlo, el poder político en la época de Carlos V, de Felipe II, el poder político en la época de los reyes católicos, en su reinado, es evidentemente que hay una centralización del poder, pero eso no lleva a un centralismo. No se puede decir que los reyes católicos son centralistas, ni mucho menos Carlos V, ni tampoco Felipe II. No se puede admitir en base a los hechos de la documentación histórica. Pero los Borbones sí. Eso, esa herencia también absolutista borbónica, que está muy clara en Francia desde Felipe IV el Hermoso, eh, eh, sí, Felipe IV el Hermoso, que por cierto es el comienzos del siglo XIV, es el que destruye a los templarios, Ujú. pues esto es lo que también está detrás de esa sus- sí, de esa suspensión, de esa expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la monarquía hispánica. El Estado quiere centralizar todo,
la estructura que tienen los jesuitas, sobre todo en América, los virreinatos de la monarquía hispánica en América, pues descentraliza mucho. No pueden controlar todo lo que quisieran controlar los Borbones, la corte borbónica, a través de sus funcionarios y ministros. Los jesuitas también realizan labores subsidiarias donde no llega la presencia de la monarquía, de la corona española. Están haciendo ellos esa labor de estructuración de los territorios, de educación, es decir, pues no hay funcionarios reales, por ejemplo, en las misiones de los guaraníes, de los jesuitas, o hay muy pocos para cientos de miles de kilómetros cuadrados, así de claro. Y ahí los jesuitas pues son los representantes de la corona española y son los que están enseñando el español a los indios y son de algún modo la personificación de la corona española, de la monarquía hispánica para esos indígenas. Claro, todo eso quiere cambiarlo la concepción política borbónica y por eso los jesuitas son un estorbo. Es verdad que en los poblados jesuitas, en sus famosas reducciones, pienso en la región de Moxos, en Chiquitos o Iquitos, hay unas tierras comunales, el poblado indio que rigen los jesuitas, que educan los jesuitas, pues tiene una serie de tierras comunales, pero también como era común, como era en los pueblos de Castilla y de Aragón y de Navarra. Sí, hasta 1854, hasta la desamortización de Madoz, no se piden esas tierras comunales. Comunales. Ujú. En algunos sitios se llamaban montes universales o prados universales, pero bueno, al final acabó eran comunales y eso era una propiedad común del municipio que entre ellos, a veces todo hay que reconocerlo porque somos todos pecadores, había roces a la hora de utilizarlo, había roces porque tú más, yo menos, o tal, o cual, o esto, lo otro, pero claro, al destruir todas esas misiones y reducciones jesuíticas, se apropian de esos territorios comunales una serie de caciques criollos en su, no digo en su mayoría, en su absoluta, eh, en su completitud, por decirlo de alguna forma, en su totalidad, de ahí surgen los grandes latifundios que se van a dar después en la América española a partir de las emancipaciones y el progresivo exterminio de los indios por parte de los criollos. Pasará también algo muy parecido con la desamortización eclesiástica de Mendizábal en España en 1836, porque esas tierras de los monasterios irán a parar también a los caciques locales y por eso el latifundismo que se da en tantos lugares de España, sobre todo del centro y del sur, viene de esas desamortizaciones. Así que toda esta serie de circunstancias convergen a la hora de liquidar pues a ese enemigo, ¿no? Como esa encarnación del mal absoluto sin mezcla de bien alguno que se había convertido la Orden de la Compañía de Jesús para todo el mundo ilustrado, para el mundo borbónico, para el mundo pues que defiende el absolutismo monárquico. Es que los Borbones, en definitiva, Pablo, esto es un error teológico del que participa la monarquía borbónica desde hacía siglos en Francia y es el del derecho divino de los reyes. Y esto no Claro. no existía en absoluto en la monarquía hispánica, al contrario. Desde los visigodos se tiene muy claro, desde San Isidoro de Sevilla, San Leandro, Rex Eris, si recte facies, et si non facies, et si non facies non eris. Serás rey si obras rectamente, y si no obras rectamente no serás rey. Esto desde tiempo de los visigodos, los concilios toledanos con los obispos reunidos a la cabeza, con la corte visigoda lo tienen muy claro. Claro, la teorización del derecho divino de los reyes, que se realiza, la teorización que se realiza ya en el siglo XVII por parte de Bossuet en Francia, por parte de Robert Filmer en Inglaterra, esto lo tienen grabado a sangre y fuego los Borbones.
Entonces, para los Borbones es Dios y luego yo. Entonces, como es Dios y luego yo, puedo hacer y deshacer lo que me dé la gana en la Iglesia. Y Sí, es por una... eso puedo quitar a los jesuitas de aquí, puedo echarles de mis reinos, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Es verdad es verdad que la religión católica y la Iglesia católica son una cosa tan seria y tan importante, Pablo, que no se puede dejar solo al arbitrio de los curas y los obispos. Y esto los reyes católicos, por ejemplo, lo tenían muy claro, ¿no? Lo tenían muy claro y por eso ponen a Cisneros a reformar la Iglesia y colaboran con él, ¿no? Piensa en el Concilio de Trento que se convoca porque el emperador Carlos V no para de insistir a un papa, a otro papa, para que se convoque el concilio, porque los protestantes están montando una revolución religiosa que va a destruir la cristiandad y va a partir por la mitad de Europa. Lo mismo pasa, me voy 1200 años antes, con el primer concilio ecuménico en este año 325, con el emperador Constantino, se convoca por la insistencia del emperador Constantino, perdón, y así en tantas otras ocasiones. Pero claro, ese intervencionismo excesivo de los Borbones, al final lo que busca es que la Iglesia sea reducida a un ministerio más de la corona. Sí, sí, absolutismo total, ¿no? Sí, sí. Si encima los jesuitas tienen un cuarto voto de obediencia al romano pontífice, pues eso ya les saca de quicio, porque no, como estáis en mis territorios, y encima vosotros jesuitas, que sois una orden española, porque estáis especialmente en todos los territorios de la monarquía hispánica, me debéis primero obediencia a mí. Si fuerais sacerdotes de parroquia diocesanos, se la veréis a vuestro obispo. El obispo también a mí, pero bueno, vosotros a través del obispo. Pero es que como no sois sacerdotes de parroquia, sois religiosos, me debéis obediencia a mí. Yo soy aquí el que manda. Todas estas concepciones, yo comprendo que estamos hablando, Pablo, para nuestros seguidores, de unos No, hechos estamos muy reflexionando sobre complejos. la historia, pasando a los conceptos, pero creo que ayudan a explicarlo muy bien, ¿eh? O sea que fantástico. Sí, disculpa. No, pues todo esto está detrás, evidentemente, de esa disolución. También, y esto no se suele decir, ¿eh? Esto no se suele decir, y también esto es muy clarificador. También los jesuitas tenían sus enemigos, algunos injustificados por envidia, es evidente, otros justificados porque eran enemigos de la religión católica, pero también es verdad que otros enemigos tenían cierta justificación porque a veces se hacían o podían hacerse, o al menos algunos de sus miembros, odiosos. Ujú. Por ejemplo, cuando la Compañía de Jesús es disuelta por el Papa Clemente XIV en 1773, con la bula Dominus ac Redemptor, Pablo, no se oyó un clamor en la iglesia. Sí, y eso es algo que genera, a mí me llama la atención, el hecho de que los jesuitas expulsados de España estaban como vagando por el mundo, se acercan al Vaticano, pero el Vaticano no quiere recibirles, una cosa sorprendente. El Papa no quiere recibirles porque el Papa ha sido presionado por las cortes borbónicas y por los ministros masones que ya hay en todo Occidente, desde Portugal hasta los principados alemanes que han permanecido católicos. Y entonces, para no enemistarse con ellos, para no enfrentarse con ellos, cede y disuelve la Compañía de Jesús. Claro, si la disuelvo, Pablo, y encima les recibo en Roma, a todos los que me han presionado y a los que yo me he plegado para disolverla, se van a molestar mucho porque van a pensar que les estoy tomando el pelo o me estoy riendo de Mm. ellos. Entonces, claro, tiene que manifestar también ese rechazo de esa forma incluso. Aquí no podéis entrar y se quedan vagando. Pero también es cierto que en muchos lugares cierta prepotencia, ¿no? Porque también piensa una cosa, es verdad que, y esto se ha dado mucho en la Compañía de Jesús, una cosa es el comportamiento individual, otra cosa es el comportamiento colectivo. Quiero decir, Pablo, que con toda esa formación que hemos visto tan profunda y tan a veces extrema que recibían los jesuitas durante tantos años, ellos podían ser individualmente unas personas muy humildes, pero sí que existía un poderoso orgullo corporativista.
Ujú. porque se saben, Es muy y humano tienen eso, sí. razón. ¿Perdón? Que es muy humano esa Claro, tendencia, ¿no? claro, humano, demasiado humano, que diría Nietzsche. Es que esto es la condición humana también, como dice en la obra de Hannah Arendt. Es decir, que el ser humano está inclinado al pecado, hasta la concupiscencia, y es así. Entonces, bueno, es que es normal. O sea, los jesuitas saben que ellos son la élite. Saben que ellos son los que están jugando, por poner otra analogía, en la Champions. Saben que son, pues eso, el ejército del Papa, que están en cualquier campo de evangelización, como decía antes, de una leprosería hasta una cátedra universitaria, misiones, es todo, están en todos sitios. Entonces, corporativamente, sí que caen en ocasiones en actitudes de arrogancia y de prepotencia, y eso dentro del propio mundo de la Iglesia les crea ciertas enemistades, y por eso insisto, cuando el Papa les disuelva, ya no voy a cuando les disuelven los reyes, cuando les expulsa la corona portuguesa, cuando les expulsa después la corona francesa, cuando les expulsa después la corona española, no. Cuando les disuelve el Papa, que todavía en esa época, 1763, no existe todavía, no ha surgido la papolatría, no ha surgido esa sobredimensión del pontificado romano, no existe todavía, gracias a Dios, pero tampoco hay quejas por esa... No se eleva un clamor de quejas, Pablo, diciendo, pero qué barbaridad, si estos son los mejores que tenemos, los mejores, por decirlo de alguna forma, con ese símil futbolístico, si son los mejores futbolistas, ¿cómo quitas de en medio y encima de esta forma tan humillante a nuestros mejores jugadores? Porque es cierto que, te digo, por unas partes por envidia, pero también otras porque ellos habían, de algún modo, pues creado sus propios enemigos. Ujú. No, no, interesantísimo. Y bueno, luego en el siglo XIX, en 1815, se restaura la orden. Cuando se restauró, ¿cambió o podemos pensar que consiguió mantener su esencia? La orden es restaurada por el Papa Pío VII, que había sido rehén de Napoleón, Fontainebleau. Pío VII, que antes de ser Papa había sido monje benedictino, no es que tenga una especial sintonía de pensamiento con los jesuitas, que son totalmente lo contrario, que es un monje benedictino, por eso que he dicho al principio de Sí, sí, sí. prescindir del coro, de una vida de mayor actividad, más directa y por eso más libertad. Pero sí es cierto que Pío VII está horrorizado, porque en 1814, o 1815 después también, en Waterloo, cuando es derrotado ya definitivamente de Napoleón, del Imperio de los 100 días, cuando después ya se le recluye en Santa Elena. Claro, tú imagínate, Europa está completamente arrasada después de las guerras napoleónicas, Sí, desde España hasta Rusia, sí, sí. totalmente arrasada. A eso se suma, Napoleón accede al consulado, si no recuerdo mal, en 1799, piensa los 10 años anteriores de Revolución Francesa. Toda esa descristianización que produce la Revolución Francesa, en la que la nación, que era la hija primogénita de la Iglesia, la hija primogénita de Francia, y que con las guerras napoleónicas se exporta por todo el continente europeo y de ahí también se exportará al continente americano. 1804, el Código Civil Napoleónico, que es una especie de compendio laico de legislación guión moralista. Y esto es lo que se impone en todas las naciones. Claro, en toda esta situación de guerras, en toda esta situación de descristianización impulsada desde el poder legislativo, desde la revolución hasta, insisto, después con todos los acontecimientos sucesivos, con las guerras napoleónicas. Si piensas en España, la Constitución de Cádiz de 1812, que es una constitución, aunque comience citando a la Santísima Trinidad, es una constitución absolutamente anticatólica, porque instaura el proceso, la noción, el concepto de soberanía popular, de soberanía nacional, es decir, son los hombres los que deciden, porque ya Dios no tiene nada que decir.
Esto lo vamos a decidir en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es la Constitución de Cádiz de Liberal de 1912. Sí, pero vamos a partir de ahora a ser nosotros los que decidamos qué es el bien y el mal, la verdad o la mentira. Ya no hay verdades prepolíticas. Ya no hay verdades prepolíticas, sino que es el hombre, la voluntad, la soberanía individual, la soberanía popular, el que decide. Bien, pues todo esto, imagínate ese hundimiento de vocaciones que hay a nivel general en toda la Iglesia, de sacerdotes, de religiosas, de monjes, claro, de misioneros, se cortan las vocaciones de Europa para seguir acudiendo a misiones y, Pablo, los misioneros se mueren, contraen enfermedades, no están acostumbrados a esos climas, a esas comidas. La vida de un misionero era muy breve. O sea, el envejecimiento, el desgaste de un misionero no duraba mucho. O sea, San Francisco Javier se lanza a la misión con 34 años y muere con 46. Y los cronistas y los que le conocieron dicen que al final de su vida, con 45 años, parecía un anciano. Estaba totalmente consumido, encanecido, enflaquecido. Bien, pues si no siguen afluyendo vocaciones de Europa, todavía los indígenas no están preparados para poder generar vocaciones propias, indígenas, suficientes para seguir atendiendo y avanzando en la evangelización. Pues todo este espectáculo dantesco, destrucción de monasterios, piensa el famoso monasterio medieval de Cluny en Francia, que es demolido hasta la última piedra por los revolucionarios, se pierden joyas artísticas, bibliotecas de miles de volúmenes. Toda esta destrucción y esta devastación de la Iglesia y de la comunidad política a nivel, en todos los sentidos. Este es el panorama que se encuentra Pío VII. Y ante este panorama pavoroso, pues como dice el satánico Pedro Sánchez, hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Hay que hacer de la necesidad virtud y como dijo también que iba a buscar votos hasta debajo de las piedras, pues un poco también lo que hace Pío VII. Dice, bueno, vamos aquí a sacar hasta debajo de las piedras a que se sumen fuerzas para reconstruir todo el edificio de la cristiandad que después del vendaval revolucionario, de los 10 años de Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, de todo esto, pues cuantas más brazos se sumen, mejor. Y reflota de nuevo. 1814 la Compañía de Jesús le devuelve la existencia canónica, la existencia jurídica, con el término restauración, se restaura. La Compañía no ha cambiado, la Compañía no ha cambiado, son muy pocos supervivientes, estamos hablando de que en 1733 es disuelta O y sea, se la 50. restaura en 1814, estamos hablando de 40 años. Sí, 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 sí. O sea, 40 años con la esperanza de vida, Pablo, de De aquella entonces, época. que quedarían 4, ¿no? Y sobre ellos se refundó, No, ¿no? no solo 4, sino 4 ancianos. Sí. Ujú. O sea, los jesuitas que fueran jovencillos en 1773, te recuerdo que un jesuita se ordenaba sacerdote con 30, 32 años, Sí, 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 sí. Y con cuando ya esperanza de vida ha concluido el entonces, proceso de formación. Pues los que tenían 32, 33, que acababan de concluir el proceso de formación, si les pones encima 40 años, tenían más de 70 años, que para la media de esperanza de vida de la época eran edades bíblicas, como la sí, de sí, sí. Matusalén. Piensa que Isabel la Católica muere con 53, 54 años en el siglo XVI. Estamos en el primeros del XIX. Pero bueno, no eran muchos más años de Bueno, supongo que esperanza de serían vida. 60 años de esperanza de vida media o algo así, ¿no? Claro, En Europa, claro, o sea que claro. esto realmente lo que Eh, serían súper longevos los que quedaran vivos Sí, todavía entonces. Cuando el Papa restaura la compañía, esto es lo que hay. Entonces, de los recuerdos de esos pobres ancianos jesuitas, de lo que han podido salvar de sus bibliotecas, porque claro, todas sus posesiones son disueltas, son repartidas, son mal vendidas, son destruidas, son 40 años. Entonces, lo que pueden encontrar todavía, los recuerdos de esos ancianos jesuitas de antaño y en sus libros de constituciones de usos y costumbres, con eso comienzan a, pues a reestructurar, a reorganizar y refundar la orden. Es decir, después de 40 años,
pues tienen que tirar, insisto, de esos recuerdos de ancianos jesuitas y de lo que pueden salvar de su documentación de funcionamiento interno, por ejemplo, para lo que os he dicho al comienzo de esta tertulia, cómo se estructuraba la formación en un noviciado. Cómo se estructuraba esos 3 procesos importantes de formación en noviciado, del mes de ejercicios espirituales en silencio y penitencia, del mes de peregrinación en pobreza y pidiendo limosna como un mendigo, del mes de hospitales, cómo se estructuraban los estudios jesuitas en sus propios centros, solo para ellos, con esa formación humanística. Todo, es todo lo que está por rehacerse prácticamente desde cero, Pablo. Lo que pasa es que a nivel propio de la orden y a nivel universal, esa restauración de Pío VII, insisto, 1814, la Compañía de Jesús, se entiende en algún modo, por decirlo de alguna forma, de comillas, como una revancha. Es decir, Pablo, vendría a ser algo así como, veis, nosotros teníamos razón, el Papa nos disolvió. Disolvernos fue la hecatombe. Y se ha visto. El Papa nos disolvió en 1773. Vino la Revolución Francesa, 1789. Y todo ha sido un caos. Entonces, después de todo este caos revolucionario, eh, incluido la época napoleónica, porque es la tercera fase de la Revolución Francesa, aunque Napoleón cuando llega al poder en el consulado dice la revolución se finí, se acabó la revolución, no, es el proceso de instauración conservadora de la revolución, porque lo que hace Napoleón es conservar los elementos fundamentales ideológicos de la revolución y exportarlos por todos los territorios a los que llegan sus ejércitos y con sus ejércitos las ideas liberales, ilustradas y jacobinas revolucionarias de la revolución. Pues sí, con esa faceta más moderada, más conservadora, girondina, pero eso. Entonces, ese es el sentir. Esto se escapa muchas veces, Pablo, que la historia son ideas puestas en práctica, yo siempre lo digo, siguiendo, como decía antes, a esos grandes filósofos de la historia, la historia no es más que hechos, acontecimientos protagonizados por una serie de personas que están poniendo en práctica una serie de ideas previas y por eso para comprender la filosofía no se trata solamente de conocer hechos, sino de conocer ideas y por eso la importancia de la historia de la filosofía y de la historia del pensamiento, pero también es verdad que esas personas, esos protagonistas de la historia, sin caer en psicologismos freudianos del pervertido de Freud, pero también tiene una psicología. Y los acontecimientos también crean una psicología. Y la psicología que hay en 1814 con la restauración papal de la compañía es esta. Chicos, teníamos razón y por eso nos habéis vuelto a llamar. Y ahora no hay más que una panda de 4 ancianos que eran jovencitos jesuitas hace 40 años que su vida quedó completamente truncada por la disolución papal y las expulsiones de las cortes católicas. Pero bueno, volvemos, ¿no? Esto es como lo de proponer otro símil, y perdónenme por ser un poco profano. Cinematográfico. Un símil No, cinematográfico. aquello de Schwarzenegger en Terminator 2, volveré. ¿No? Sí, Pues sí, sí. esto. Entonces, claro, a partir de 1815 y después hay que comprender también el proceso y el contexto de la historia universal, de la historia mundial, lo que será la restauración con Metternich, el Congreso de Viena. Bueno, pues hay un contexto favorable a nivel sociopolítico y también a nivel jurídico en prácticamente todas las cortes católicas europeas para que los jesuitas vuelvan a aparecer como un factor de civilización, como un factor de cohesión, como un factor de alfabetización, de culturización, y que, bueno, pues después de este caos revolucionario de estos años, porque si Napoleón, su imperio, viene a durar 15, 16 años, 17 a lo sumo, más otros 7, 8 de Revolución Francesa, estamos hablando de un cuarto de siglo prácticamente de a completo caos en Europa y de cosas que nunca se han visto en la historia. Pablo, tú piensas 1793 cuando le cortan la cabeza de la guillotina a Luis XVI. O sea, son cosas horripilantes que nunca se habían conocido. Sí, y Pues lo que dices, Europa arrasada, sí, sí.
Así que bueno, que vengan los jesuitas, eso viene pues un poco, ¿no? Que por favor, que vengan los jesuitas y pongan esto en orden. Y si solucionen el entuerto. Bueno, Sí, es menudo como reto. cuando en un cambio de clase, cuando éramos chavales en el instituto, y en un cambio de clase y estaba la gente muy alterada y todo el mundo gritando y tirándose cosas, ahí, ¡ah! Y a veces, ¿no? Te daban ganas de decir, por favor, que venga ya el profesor a la siguiente clase para que ponga orden en este caos, ¿no? Pues un poco así. Y los jesuitas, pues es lo mismo, es decir, pues ya habéis visto que esto era un caos desde que nos quitaste de en medio, pues así que ahora se ha demostrado que nos necesitáis. Entonces, a partir de 1814, con esa restauración de Pío VII, la Compañía de Jesús comienza una carrera ascendente meteórica, tanto en incorporación de miembros como en reconocimiento de su prestigio, de su sistema de formación, tanto interno de los propios religiosos jesuitas como externo con sus colegios, de donaciones de terrenos para levantar colegios, para levantar conventos, para levantar universidades, para levantar centros de capacitación profesional, para levantar dispensarios médicos, para pagar el viaje en barco, aunque también eso era responsabilidad de la corona española, para evangelizar América, pero en cualquier otro lugar también, donde haga falta. Dotarles reciben muchas donaciones también para dotar a sus templos, que son los templos jesuitas, Pablo, son el típico modelo del arte barroco. Pues todo eso, digamos que hay una confluencia en, en ese reconocimiento que desde que los jesuitas no están, todo es un caos dentro y fuera de la iglesia, así que a partir de 1814 va creciendo en picado, va subiendo en picado todo ese reconocimiento, ese número, ese crecimiento numérico de la compañía, y así llegaríamos a 1870 en el Concilio Vaticano I, que es como su gran momento de influencia en la Iglesia Universal, porque a medida que los jesuitas van subiendo de esta forma, en prestigio, en número, en capacidad de influencia por sus universidades, sus colegios, su sistema de formación, su sistema misional, claro, también tesis jesuíticas van universalizándose, porque piensa Pablo que habrá cardenales, habrá obispos que han salido de colegios jesuitas. Es una influencia cada vez mayor la que van teniendo en todo el cuerpo eclesial y, por decirlo de alguna forma, el crecimiento de la Compañía de Jesús se produce paralelamente en la Iglesia un proceso de jesuitización. Ajá. Y entonces, como es tan importante, tan decisiva, tan nuclear en su carisma la obediencia a la autoridad jerárquica, porque precisamente Lutero lo que hace es alzarse y quebrar el principio de autoridad, y por eso la iglesia, entre comillas, porque no son iglesia, pero bueno, no tiene su oficina apostólica, pero la comunidad protestante luterana se somete a la autoridad del príncipe, cuius regio, eius religio, es el principio que se establece en la Dieta de Augsburgo. Pero bueno, entonces la reacción de la compañía es: Lutero ha destruido con el protestantismo la estructura jerárquica de la Iglesia, de institución divina por Cristo. La Iglesia es una jerarquía, un gobierno sagrado. Nosotros vamos a ser los más jerárquicos, los más obedientes a la autoridad. Y por ese sentido también se refuerza más, como antes comentaba, ese carácter militar, ¿no? Ese carácter. Entonces, bueno, pues es lo que se produce en el Concilio Vaticano primero, que es la sustitución de la verdad por la autoridad. Es verdad que en ese Concilio Vaticano I se promulga la Constitución Pastor Eternus, en la que se limita perfectamente lo que es la infalibilidad pontificia. El Papa solamente no puede errar, no puede equivocarse, es decir, es infalible cuando habla en materia de fe y costumbres, solo en materia de fe y costumbres, punto primero. Segundo, cuando lo hace ex cátedra, desde la cátedra, es decir, de forma solemne, con una serie de requisitos en la forma, y, evidentemente, en tercer lugar, en continuidad con la tradición. Cuando no reúne estas tres características simultáneas, no es infalible. Pero claro, la jesuitización y el crecimiento de la influencia jesuita en la Iglesia lleva a que
aunque eso sea el documento, la letra, pero el espíritu del Vaticano I es este. La verdad queda sustituida por la autoridad. Es la autoridad, como el oráculo de Delfos, cada vez que abre la boca es la verdad. Y entonces se empieza a concebir al Papa como una especie de Dios en la tierra, y como una especie de ser divino, por el que Dios está presente entre los hombres prácticamente en carne y hueso, y así que cualquier decisión que el Papa tome, pues es una decisión de Dios, porque esa es la concepción de la compañía de Jesús. Lo que dice el superior, lo que me manda el superior es la voz de Dios. Dios me habla a través de la orden del superior. Si el superior me dice que yo barra la escalera de abajo a arriba, es absurdo, totalmente absurdo, pero yo lo hago. Igual que si el superior me dice, vete a misiones con los indios de Norteamérica, San Isaac Jogues, San Juan de Brevez, y se van allí y se los comen vivos los indios. O lo que tú decías de la película de Silencio, en las misiones en Japón. Claro, tuvieron que aprender a base de palos los jesuitas. Cuando les hicieron las carnicerías que les hicieron, por ejemplo, en Nagasaki, ya les entró un poco más de sentido común y dijeron, bueno, no sabemos hasta qué punto es lícito mandar a jesuitas allí sabiendo que les van a matar a todos. Sí, 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 sí. Que es verdad que sangre de mártires se veía nuevos cristianos, sí, sí, pero es que es decir, la prudencia es una virtud natural que Sí, sí. tiene que regir al resto de virtudes, porque tú puedes ser muy santo, pero si no eres prudente, pues no vas a tener tanta santidad y tanta virtud. Es que son cosas de cajón de madera de pino, ¿no? Ahora, me surge una pregunta ahora, comentas que en el Vaticano I es como el cenit de los jesuitas, pero pues unas décadas después tenemos el Vaticano II y si los jesuitas eran la orden más influyente, con todo lo que tú has hablado en tus entrevistas, en tus libros sobre el Vaticano II como un hito de la protestantización de la Iglesia Católica, ¿qué papel jugaron en el Vaticano II los jesuitas? Entonces. Pues un papel de hecho decisivo, porque lo que comienza a consolidarse en el Vaticano I, por esas tesis jesuíticas de la sustitución de la verdad por la autoridad, pues cuando llega el Vaticano II está muy arraigado esa concepción, porque esa concepción evidentemente también la asume Pablo, el propio papado. Es decir, el primero que es defensor de esas prerrogativas, por ejemplo, en la época de Vaticano I, es el que lo convoca, el mismo Beato Pío IX, que dice en una ocasión, yo soy la tradición no eres tú. O sea, una cosa es la tradición y otra cosa es el papado. Sí, sí. No eres tú la tradición. La tradición viene de los apóstoles, son los concilios ecuménicos, en el caso de Pío IX, los 18 concilios ecuménicos al Vaticano I, dogmáticos todos, porque el Vaticano II no es universal, es ecuménico, pero no es dogmático, es el primer concilio no dogmático universal de la Iglesia, sino pastoral. Pero claro, cada vez los papas, en ese sentido, se enrocan más en esa posición de preeminencia y de preeminencia en el sentido de absoluta dominación de la estructura y de la vida católica. Por ejemplo, León XIII, abusando de esto, dará instrucciones a los católicos metiéndose en la vida de los católicos. Por ejemplo, en Francia, cuando les dice que para ser buenos católicos tienen que aceptar a la Tercera República, o cuando les dice a los carlistas que tienen que aceptar como reina legítima a Isabel II, y le dice a los carlistas que van a rezar por la conversión suya, por la conversión del Papa. Y era León XIII, era León XIII. Es decir, claro, pues le escriben los carlistas y le dicen, mire, santidad, esto no es una guerra civil por una cuestión dinástica. Esto es una guerra entre el liberalismo y la tradición hispánica. Porque los liberales, en 1836, han hecho una desamortización, han cerrado todos los monasterios y conventos, han echado a miles de frailes a la calle, han robado bibliotecas, iglesias, monasterios, todo lo que han podido. Se ha producido, recuerden, en 1834 la matanza de frailes famosa en Madrid, de la que habla
Pérez Galdós en sus episodios nacionales, aquel que se titula Unos cuantos facciosos más y unos cuantos frailes menos, creo que ese es el título. Todo esto, ¿no? Hay una completa abuso de autoridad de León XIII, porque no tiene por qué, o sea, por obediencia al Papa, el Papa no tiene que, ¿cómo decirlo, Pablo? El Papa no debe abusar de su autoridad para exigir de los fieles que hagan lo que él dice en materias donde el Papa no tiene competencia. Y una de ellas es a qué opciones políticas deben apoyar los católicos, siendo esas opciones políticas contrarias a los católicos. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. O sea, el Papa tiene que, evidentemente, exhortar a los fieles a que defiendan posiciones católicas en política. Pero es que lo que le está diciendo León XIII a los católicos franceses es que tienen que aceptar la Tercera República Francesa, que era completamente masónica. O pongo otro ejemplo histórico, seguimos avanzando. Pío XI, famoso, 1929, los cristeros, que les dice por medio de los obispos a los cristeros que tienen que rendirse, que tienen que fiarse del gobierno masónico de México, que le ha asegurado a través de sus embajadores al Papa y a los obispos que los masones mexicanos de Plutarco Elías Calles, de Porfirio, de más gente, van a respetar a los cristeros. Luego les mataron y les aniquilaron a todos. A eso me estoy refiriendo. No sé si me sé explicar bien, Pablo, pero a eso me estoy refiriendo. No hay problema mientras, al sustituir la verdad por autoridad, aunque se cometan estos abusos, no hay problema. He dicho cuando León XIII les exige a los carlistas que reconozcan a Isabel II como reina legítima, pero es que su antecesor, Gregorio XVI, se negó a reconocer como reina legítima a Isabel II. Eso también es importante. Gregorio XVI se negó a reconocer a Isabel II como reina legítima y su sucesor les exigirá, sucesor de Gregorio XVI es Pío IX, el de Pío IX es León XIII, pero les exigirá a los católicos españoles que reconozcan bien. Pero la cuestión es que, aunque haya esos abusos, sustituir la verdad por autoridad no crea a la larga o a medio plazo grandes problemas mientras la autoridad se mantenga católica. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando la autoridad deja de ser católica. En el Concilio Vaticano I, la mayoría de los obispos son partidarios de la infalibilidad papal, porque la inmensa mayoría de los obispos tienen fe católica. Y, por ejemplo, siempre me gusta también poner un poco, discúlpeme los seguidores si a veces las analogías o los ejemplos que poco son un tanto irreverentes o desacralizadores. Estaba el bueno de San Antonio María Claret, un santo, un místico, un apóstol, un misionero, un gran escritor, pero estaba ya haciendo de hooligan en el Vaticano I para que, por supuesto, se proclamara, se reconociera, no que se inventara, pero que se proclamara el dogma, por lo tanto, de fe vinculante de la infalibilidad papal. Vale, ahí no hay problema. Hay algún Dupaloup, hay algún obispo francés, algún obispo alemán que tiene en su teología bases filosóficas racionalistas, bases filosóficas idealistas, ya empieza a tener un poco una ensalada mental entre teología católica y filosofía moderna, que son como el agua y el aceite. Y por mucho que dejes el agua y el aceite, por muchos años que los dejes juntos, Pablo, no se van a mezclar. Y esto es lo que pasa con la filosofía moderna y la teología católica. Pero bueno, ¿cuál es el problema del Vaticano II? Que ya hay una masa importante de obispos, especialmente de Centro Europa, de Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, especialmente, que ya no tienen una cosmovisión católica. No digo que no sean personas que puedan tener incluso fe católica, no estoy diciendo eso, porque de lo interior, de internis neque ecclesia judicat, de lo interno ni siquiera la Iglesia juzga, solamente juzga los actos externos. Por eso hay un derecho canónico, un derecho de la Iglesia, porque el derecho tiene la misión de juzgar los hechos consumados, ¿no? Estas cuestiones que el progresismo ha inventado, Pablo, de delitos de odio,
son, son barbaridades jurídicas que tienen una matriz, un origen protestante. Volvemos a lo que decía Lutero: como no cuentan las obras, solo cuenta la fe. La fe no se puede mm, objetivar como una obra, ¿no? Como un hecho consumado, probado, demostrado. Ese fideísmo protestante secularizado, convertido en ideología, de ahí vienen esas leyes del odio, ¿no? De juzgar sentimientos en lugar de juzgar hechos. Pues bien, esto es cierto. Es decir, en el Vaticano segundo ya hay un buen puñado de obispos con sus correspondientes teólogos consultores, también llamados peritos, y cardenales muy importantes y decisivos en iglesias que tienen mucho dinero, como es el caso de la alemana, también gracias al plan Marshall que pone en marcha los americanos en 1948 para evitar que toda Alemania caiga dentro del bloque soviético. Y entonces, bueno, pues ya tenemos un problema en Vaticano II, porque no hay una cosmovisión católica, netamente católica, íntegra, completamente católica, detrás de un buen número de padres que tienen mucha influencia, en otros obispos, otros padres conciliares. Ujú, interesantísimo. Y bueno, nos estamos acercando al presente y pues inevitablemente tenemos que hablar de los hechos más recientes. eh, la sorprendente renuncia de Benedicto y, bueno, del nombramiento como Papa de Bergoglio, ¿no? Y algo absolutamente anormal, ¿no? Pero que pues hasta los grandes medios de comunicación han tratado de normalizarlo, ¿no? De hacérnoslo tragar, pues incluso con series de televisión en Netflix y películas, etcétera, ¿no? Y queríamos preguntarte acerca de este sorprendente hecho, pero a la luz de dos datos que son también llamativos y que quizá nos ayuden a entender pues, lo que está pasando o lo que ha pasado, ¿no? Y el primero es un conocido email que reveló Wikileaks, en el que John Podesta, un italiano católico, mano derecha de Hillary Clinton, le enviaba un email a Hillary Clinton hablando de la necesidad de desarrollar una primavera católica. Primavera en el sentido de esas revoluciones de colores que se han llevado a cabo por parte de la élite anglosajona en países de Europa del Este y también de África, del norte de África. El concepto este de primavera católica. Y otro dato muy llamativo a tener en cuenta, la verdad que cuando yo llegué a conocerlo, pues me sorprendió muchísimo, y es el libro escrito por Malachi Martin, titulado El último papa. Malachi Martin era un ex sacerdote jesuita también, que había sido mano derecha del cardenal Bea en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y en este libro, que está escrito en 1997, o sea, hace 20 años antes de que sucediera la renuncia de Benedicto, pues se explica cómo tenía que ser la toma del poder dentro del Vaticano, ¿no? Y precisamente narra anticipadamente lo que veintitantos años después pues, ha sucedido, ¿no? Que, bueno, pues cuando se quiere tomar bueno, los que han intentado durante décadas, siglos, tomar el control o influir en la Iglesia, pues saben que no es posible pues, aniquilarla, sino que tienen que subvertirla, ¿no? Infiltrarla, ¿no? Y bueno, pues el caso de la teología de la liberación, pues me parece que es un caso de éxito de la KGB, como comentabas al inicio, de tratar de aprovechar la Iglesia para vehicular principios comunistas, ¿no? Pues en este libro se explica eso, que habría que obligar a renunciar a un papa y tratar de reemplazarle. A la luz de estos dos datos llamativos, ¿se ha ejecutado una primavera católica en la Iglesia? ¿Se ha intentado? Has hablado de una serie de personajes, sobre todo los eclesiásticos, que hay que conocer su filiación. No sé si sabrás que el cardenal Bea era jesuita. No lo sabía, bueno, me lo podía imaginar siendo Malachi Martin su asistente, ¿no? Y él sí que Y lo que era. y sabías que una de las funciones del cardenal Agostino Bea
es que era el confesor del Papa Pío XII. Era su confesor. No En lo el cardenal sabía. Agostino Bea. Yo leo a Malachi Martin, el último papa, en la primera edición en español, que es la editorial Planeta, a mediados del año 2007. Acabo de ser ordenado diácono, lleva 2 años Benedicto XVI en el solio de Pedro. Entonces yo leo a Malachi, me lo presta ese libro un amigo, un matrimonio amigo, que me dice que lo ha comprado por 200 euros del año 2007 de segunda mano en una página de internet de libros antiguos, porque no lo encontraban por ningún otro sitio. Porque desde el año 96, 97, que me suena que es la edición de Planeta, estamos en el 2007, han pasado 10 años, se ha agotado la edición y Planeta se niega a reeditarlo, cosa sorpresiva porque cuando un libro se vende en Planeta, que es una editorial, la editorial más de mayor prestigio y más renombre en España, pero cuando algo se Sí. vende, se sigue reeditando porque sigue dando dinero. Son planteamientos comerciales y son totalmente comprensibles. Entonces no se entiende si es un libro que estaba vendiéndose y demás, pues alguien parecía que había comprado esos derechos o que no quería que nadie más pudiera tener acceso libre a ese libro. Claro, yo leo aquel libro y me parece que aquello es pues como una novela distópica, Pablo. Una novela distópica en el sentido pues de, no sé cómo decirte, de cualquier novela futurista. No sé, se me ocurre ahora que se hizo después una serie, Altered Carbon, por ejemplo, de Takeshi Kovacs, no sé, cualquier novela. A mí aquello que voy leyendo en el libro me parece totalmente imposible. O sea, evidentemente capto la idea y invito a nuestros seguidores a que lean esta obra de Malachi Martin, pero me parece imposible. Claro, lo que empieza a ocurrir en la Iglesia a partir del año 2011, 12, 13, sobre todo con la abdicación, la renuncia de Benedicto y la llegada del Papa Francisco, de Jorge María Bergoglio, me hacen volver a la relectura de aquel libro y entonces comprendo que lo que hacía Malachi era novelar hechos reales y hechos históricos, porque si no los narraba de esa forma, si los contaba como una crónica, de lo que él había vivido, de lo que él había escuchado, de lo que él había conocido, de los documentos a los que había tenido acceso, evidentemente le iban a quitar de en medio. Sí, él cambia los Malachi, nombres de los personajes, pero claro, dejando cierta resemblanza, ¿no? Y tal. Y era una persona extraordinariamente bien conectada, era una persona muy, muy, sí, muy sí. bien Él informada. él siguió siendo sacerdote hasta el final de sus días, ¿eh? Lo que dejó es la compañía de Jesús y bueno, ahí tuvo, no sé exactamente su proceso jurídico en el interior de la iglesia, cómo fue exactamente, pero es cierto que él siguió, aunque ya no vistiera como sacerdote y aunque estuviera retirado sin ningún oficio sacerdotal de ningún tipo, pero es cierto que él siguió siendo y oficiando de algún modo como sacerdote hasta el final. Lo que pasa es que, bueno, digamos que yo siempre lo defino como el hombre que sabía demasiado. Y de hecho, tú Sí. no sé si lo sabrás, Pablo, la editorial Homo Legens, que es la que reedita El último papa de Malachi Martin, yo soy uno de los que más les insisto, como diría San Ah, Pablo, a tiempo y a destiempo, para que lo reediten. no sabía que lo había reeditado Mo Legends, oye, muy interesante Lo reedita saberlo. Homo Legends porque hay un pesado con sotana que se llama Gabriel Calvo Zarraute que no para de darles la matraca un día sí y otro también para que reediten el maldito libro. Y por eso se Eh, reedita El último papa de España. No digo que sea solo por mi insistencia, pero que de luego yo fui el que más insistió a los amigos que tenía la dirección de la editorial Homo Legens para que por favor reeditaran ese libro. De hecho, además, la edición que hace Homo Legens, los derechos siguen en posesión de la editorial Planeta y no puede acceder a la traducción de la edición de Planeta del inglés y tienen que comprar los derechos homologues directamente a los familiares que queden de ajá. la familia de Malachi Martin y hacer una traducción nueva a español que lo que se refiere, por ejemplo, a términos eclesiásticos, la persona que lo hace no es evidentemente un eclesiástico y hay términos jurídicos y términos teológicos y filosóficos que los traduce literales del inglés, pero que no son No, no los es óptimo, adecuados. pero bueno.
Supongo que el Pero es sentido... cierto que Malaki tiene esa información, es cierto que yo estoy convencido, plenamente convencido, que el tiempo le da la razón, que Malaki lo que cuenta es real, puede tomarse algunas licencias propias del escritor, como ocurre también a veces en el plano cinematográfico, pero que en sustancia lo que está narrando es verídico. Y el corazón, tampoco quiero a nuestros seguidores destrozarles el libro y hacer spoiler, pero sí es cierto, solamente puedo contar esto, que el último papa no en la primera escena, sino en la segunda, se produce una misa negra en el Vaticano y una consagración a Satanás. Bueno, aquí hay muchas teorías, hay mucha conspiranoia a veces, hay gente que dice que esto sucedió, gente que no, incluso hay cierta documentación. Yo, si te soy sincero, no sé exactamente de dónde puede salir esa documentación, porque no entiendo hasta qué punto se puede documentar una misa, pero bueno, vale, en fin, en negra en el Vaticano, con lo que implica de violación de una virgen, de una chica virgen o de una adolescente virgen, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que lo que quiere dar a entender Malaki, independientemente de que sea ese hecho histórico, real o una metáfora, lo que Malaki quiere dar a entender, y por eso cuento esto, no por reventarles el libro, insisto, es la segunda escena, no la primera, pero para que comprendan cuál es la pauta interpretativa que quiere que Malaki desde el inicio de la obra tenga el lector, y es que lo que ha venido sucediendo en la Iglesia desde el inicio del Vaticano II son acontecimientos de tal naturaleza que no pueden explicarse por la sola acción humana. No sé si me estoy explicando, Sí, Pablo. sí, sí, no, súper interesante, sí, sí. Entonces, aquí solamente hay tres opciones. Acción humana, natural, acción divina, sobrenatural, o acción demoníaca, preternatural. Entonces, está claro que por sus frutos los conoceréis, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, los frutos no han sido ni mucho menos los frutos de Cristo desde entonces. Entonces, si no cabe la opción de que haya una acción sobrenatural divina y la acción humana, evidentemente, no cabe tampoco porque desborda las capacidades humanas, evidentemente hay una conjugación entre una acción preternatural y la acción humana, ¿no? Eh, y esto no son tesis de Gabriel Calvo Zarraute que sea un iluminado o es que se crea muy inteligente. Yo aconsejo a nuestros seguidores que lean la catequesis del 15 de noviembre de 1972 del Papa Pablo VI, no de Monseñor Lefebvre o de Papa Francisco, de Pablo VI. Nada sospechoso de tradicionalismo, sino más bien el enterrador de la tradición católica en muchas cosas, Pablo VI. Es la primera catequesis de la historia de la Iglesia que un papa dedica al demonio, solo al demonio. Porque Pablo VI está completamente sobrecogido porque está viendo la acción del demonio en tantos frentes en la Iglesia. 15 de noviembre de 1972. Catequesis de Pablo VI la pueden buscar en la página web del Vaticano. Ese mismo año, esto es el 15 de noviembre, el 29 de junio de 1972, en la homilía de la misa de San Pedro y San Pablo, pues hará aquella afirmación dramática y estremecedora a Pablo VI de el humo de Satanás ha entrado en el templo santo de Dios. Y como Sí, sí, esa decía frase, esa y como frase. decía un cura muy gracioso, muy irónico, decía, bueno, será porque ahí le ha abierto para que entre. Sí, sí. Esta es la segunda parte de lo que lo que debería haberse preguntado Pablo VI y demás. Bueno, pues esto es así. Es decir, esto es lo que plantea Malaki, esto es lo que creo que está cada vez más claro. Ni el hombre puesto a elaborar planes de destrucción, de implosión de la propia de la propia iglesia desde el interior, es capaz de hacer un daño de este calibre, sino que, evidentemente, hay una acción preternatural de signo diabólico, como siempre la ha habido, porque la tentación, todos somos tentados, no nos dejes caer en la tentación, pedimos en el Padre Nuestro, la tentación ya es una acción diabólica en la vida de la persona, pero es cierto que es una acción diabólica ordinaria, ¿no? Ordinaria. La tentación es una acción diabólica ordinaria, por eso estamos sometidos a tentaciones y por eso pedimos no caer en la tentación, no tenerlas, no caer, no consentir.
Pero es cierto que hay una acción diabólica también extraordinaria, de la cual es objeto, en esos casos extraordinarios, que por tanto no son generales, el exorcismo, el ministerio de exorcista. Y esto es un poco lo que el marco en el que quiere moverse Malaquín y que quiere transmitir al lector a través de esa historia que quiere fabular, o mejor dicho, que se ve obligado a fabular, porque de lo contrario son demasiadas cosas y demasiadas personas con nombres y apellidos pues, de las que tiene que revelar información comprometedorísima para ellas y para él. Luego, a propósito de lo que decías, Pablo, de estos mails, evidentemente, yo lo digo en mi último libro de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, lo digo al final, pues Benedicto XVI era el Papa a batir, era el hombre al que había que derribar. Y además porque en cierto modo era un gigante con pies de barro. No en el sentido de que él fuera un hombre débil en sí mismo, porque evidentemente no lo era un hombre, y era un hombre valiente, un hombre pues con una claridad intelectual poderosísima, un hombre realmente de Dios, pero es un gigante con pies de barro en el sentido de que está rodeado de traidores y de inútiles. Porque Benedicto XVI no es un hombre de gobierno, es un intelectual. Sí, era un Entonces, intelectual. es verdad que Juan Pablo II, cuando es elegido papa en 1978, cae en el Vaticano como un paracaidista, porque no sabía lo que era la curia vaticana, no sabía lo que era, viene de Polonia, de bregar con el comunismo soviético, entonces cae allí y no sabe cómo funciona aquello. Es cierto que Benedicto XVI ya llevaba 24, 25 años al menos en la curia, cuando le eligen papa, pero es cierto que durante todos esos años, desde estas cuestiones, estos que empieza a narrar Malaki a principios de los 60, cada vez la curia vaticana se ha emponzoñado más. Es tal el volumen de emponzoñamiento de la curia vaticana, no digo que toda la curia vaticana sea un nido de personas depravadas y malvadas y sin fe católica, no, porque evidentemente hay cardenales que siguen siendo hombres de Dios. Ahí tenemos un cardenal Sara, un cardenal Burke, un cardenal Müller, eso es cierto. O sea, generalizar es siempre reducir, pero sí tenemos esto muy presente. Entonces, el cardenal Ratzinger no se quiso mezclar mucho en todos esos ambientes, pues también están tan criticones, tan envidiosos, tan de tanto chismorreo, más luego todo lo que había detrás, evidentemente, de depravación, como ha salido también, de abusos, de desfalcos de dinero, etcétera. Entonces, él, cuando eligen papa, no es un hombre de gobierno, es un intelectual y tampoco conoce, sí es cierto, más que Juan Pablo, pero lo que conoce lo conoce más por la información que recibe en la Congregación de Doctrina para la Fe que por lo que él ha podido tratar en la curia. Y luego también que Benedicto XVI le pasa como a todos los políticos neoconservadores, y es que quieren llegar a un entendimiento con el enemigo. No sé si me explico, Pablo. Sí, Sí, que no son, combativos, ¿no? Sino que Julio César amnistió a los que se enfrentaron a él en la guerra civil con Pompeyo. Él lo cuenta en la guerra civil sobre la guerra civil de Velo Quibile, y luego son los que después le asesinaron. ujú, Entonces Benedicto sabe que hay una serie de obispos, de cardenales, de escuelas teológicas, de centros donde él es odiado, pero no quiere aplastarlos, no quiere, sino que les reconoce. Por eso Benedicto XVI eligió unos poquísimos buenos cardenales y muchos cardenales desastrosos. Esto tenemos que ser también conscientes de ello. Eligió muchos cardenales desastrosos. Pero también tengo una cosa, Pablo, como Pío XII, todos los obispos y cardenales del Concilio Vaticano II habían sido nombrados por Pío XII y por Pío XI. No habían sido nombrados por Stalin. ya, ya, ya. Ni Es los que había una cosa es nombrado, no sé, no sé a qué personaje, el Che Guevara o Fidel. No, 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 no. Lo habían nombrado Pío XI y Pío XII. Eh, ujú, entonces, muchos cardenales que nombra Benedicto XVI
por llegar a una especie de entente cordiale con el bando modernista, liberal, en algunos muy modernistas y muy liberales, otros más moderados, pero también adscritos a ese bando, piensen, por ejemplo, nuestros seguidores, si no me falla la memoria, que el cardenal Marx de Alemania, creo que le nombra cardenal Benedicto XVI, creo, o al menos le nombra obispo Benedicto XVI, eso es cierto. El pensar bien de tus enemigos fue también ese error de Benedicto, pensando o creyendo que se van a reconciliar contigo y que van, o por lo menos que van a respetar las reglas de juego. Sí, sí, Y es evidente que no respetan las reglas de juego, ¿no? Lo estamos padeciendo en España a nivel político, se padece en Argentina y ocurre exactamente lo mismo a nivel sí. eclesiástico. Sí, sí, sí. Y Padre Gabriel, ya para terminar, que estamos abusando muchísimo de ti, ya llevamos 2 horas aquí, es fascinante, pero no queremos robar tampoco más tiempo. Y qué podemos, bueno, qué podemos esperar de cara al futuro, los próximos años, más sumisión a la Agenda 2030. Eso es lo Eh, que nos espera cuando vemos que, bueno, pues la Iglesia actual se centra en la Pachamama, matrimonio, bendición de uniones homosexuales, incluso la unión con los capitalistas del mundo anglo como ese grupo llamado de nuestros guardianes en el que participan los Rothschild, los grandes directivos de Bank of America, de Visa, de Johnson Johnson. ¿Qué nos espera para los próximos años? Pues mira, evidentemente la autodemolición, que también otro concepto que acuña Pablo VI en mitad del cataclismo del posconcilio, la autodemolición de la Iglesia va a seguir avanzando, pero también es cierto que creo que muchos de nuestros seguidores también serán conscientes de ello y conocedores, también es cierto que van surgiendo o consolidándose islotes de resistencia, islotes donde se forma a católicos, donde se forma a cristianos, donde se forma a niños y a jóvenes en la fe católica, donde se forman matrimonios, familias cristianas, donde después de ahí salen vocaciones. Eso, el padre Rodrigo, con otro símil cinematográfico, también siempre repite mucho aquello de Steven Spielberg al final de Jurassic Park, de la primera, cuando dice que la vida se abre camino. Pues si la vida natural se abre camino, mucho más la vida sobrenatural. Lo bueno de esta... Hay un elemento, es ambivalente, ¿no? Pero yo veo un elemento positivo, veo un elemento negativo. Veo un elemento negativo, voy a empezar por el negativo, en que se produzca la ley del péndulo. Es decir, mucha gente, gracias al Papa Francisco, ha empezado a comprender con mayor profundidad la crisis eh, en la que está envuelta y sumergida la Iglesia desde 1965, cuando finaliza el Vaticano II. Eso es positivo. O sea, la situación tiene un elemento positivo. Eh, Creo que mucha gente, y también yo en este punto intento hacer lo que puedo con mis limitaciones, pero con todas mis fuerzas, mi energía y que Dios me ha dado, creo que tenemos que tener muy presente que el Papa Francisco no es el problema, ¿no? No es el problema, es una manifestación, una consecuencia del problema, probablemente la más aguda o la más visible, pero no es el problema. Como el Vaticano II tampoco es la fuente, el origen de los problemas, sino un catalizador, un propulsor de ellos, porque el problema viene de atrás, el problema viene del modernismo, viene de la filosofía moderna, anticristiana, incompatible, viene del nominalismo de Occam en el siglo XIV, cuando viene a decir Occam que no existe el ser de las cosas y el ser de las cosas es lo que determinemos nosotros poniéndole el nombre. Si alguno de nuestros seguidores han visto o han leído la novela de Nombre de la Rosa de Humberto Eco, al final este es el mensaje. Humberto Eco es un completo nominalista y este es el mensaje. Entonces, al final, Pablo, pues si yo me quiero nominar a mí mismo como Gabriela porque me autopercibo como Gabriela, pues todo el ordenamiento jurídico y el sistema educativo me tienen que reconocérmelo y financiármelo.
O sea, al final, estos son los problemas. El protestantismo, el nominalismo, del que el protestantismo, la filosofía anticristiana de la modernidad como subjetivización de la realidad y como subjetivización, como subordinación de la religión y de Dios a lo que determine el sujeto. Esto es el origen. Entonces, en esa secuencia, el Vaticano II no es el origen, sino que es el propulsor y el catalizador, y el Papa Francisco tampoco es el que está causando todos los males, porque no es más que un efecto de toda esta situación, porque si no, lo que yo siempre digo, Pablo, los mismos que votaron con V a Benedicto XVI son los que le votaron con B y los que votaron con V a Jorge Mario Bergoglio. O sea, esto es importante. Por eso también lo que te decía antes, los obispos y cardenales que eligen Pío XI y Pío XII, no Stalin, son los que hacen el Vaticano II. O sea, Sí, esto sí, también sí. tengámoslo muy presente. Entonces, veo que puede haber un efecto negativo como una ley del péndulo. Entonces, que como el pontificado de Francisco ha sido completamente desastroso, y esto nadie creo que hay que estar muy ciego y cerrar mucho los ojos y apretarlos mucho para reconocer lo opuesto, y creo que si alguien tiene un mínimo de fe católica y un mínimo de formación, porque es algo además muy llamativo, Pablo, porque no veas hasta los ateos materialistas como los de la Fundación Gustavo Bueno lo tienen clarísimo. Dicen, bueno, es que si, Desastre. es que yo soy un sacerdote tradicionalista y soy un reaccionario y soy un oscurantista y soy yo qué sé, ¿no? Todo lo peor, vale. Pero es que un ateo materialista lo piensa exactamente igual. O sea, son cosas que a mí me llaman la atención porque, bien, lo que se llama en teología criterio de múltiple fuente. Entonces, es cierto que este pontificado está siendo desastroso cada vez más, y entonces la ley del péndulo y el elemento negativo que puedo ver, Pablo, es que se produzca es una ley del péndulo y que con el siguiente pontífice cualquier cosa ya nos parezca la reencarnación de San Gregorio Magno o de San Pío V. Entonces, lo que está desastroso pontificado, que está, pienso, para muchas personas, está llevando a una purificación de esa degeneración que es la papolatría, de esa concepción anticatólica de lo que es el papado, que no es eso el papado, porque una cosa es el papado y otra cosa es el papa, una cosa es la institución, otra cosa es la persona, y cuando se unen divisiblemente, se funden, como decía antes, y se pretende que el papa sea Dios en la tierra y su boca sea la boca de Dios que está hablando continuamente en cualquier lugar y circunstancia, sea en una entrevista a un avión, como cuando está en la tele con Jordi Évole en La Sexta, como ha ocurrido aquí en España en 2 ocasiones, la televisión más anticatólica de todas, con Jordi Évole, que es un amigo de terroristas etarras. Entonces, Muy eso también es llamativo, muy palabra de Dios, lo llamativo. que decía el Papa en La Sexta. Sí, Bueno, sí. pues esto es el elemento negativo que creo que puede tenerse si no se aprovecha el positivo, que es eso, que la gente sea consciente de la crisis, sea consciente de la profundidad de la crisis de la Iglesia, sea consciente de los orígenes y el desarrollo, y no se centre todo, porque ocurre igual en política, en la política española, Pablo. El problema no es Pedro Sánchez. El problema es todo lo que ha venido que ha hecho posible que esté haciendo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Ese es el problema. Eso es lo importante. Pedro Sánchez no es más que la manifestación, el epígono más visible, más reciente, contemporáneo, de actual, sí, pero no ha llegado hasta ahí si no hubiera sido por lo que ha venido detrás. Pues lo mismo digo en el caso de Papa Francisco. Entonces, veo estos elementos ambivalentes a nivel positivo, a nivel negativo, pero lo que yo, y con esto me gustaría terminar, y quiero transmitir a nuestros seguidores, es que al final, ¿qué es la vida cristiana? ¿En qué consiste ser católico? ¿En qué consiste la religión católica? Pues consiste en ir al cielo, llegar a la iglesia triunfante, a la iglesia de los santos, llegar a la santidad, a la comunión con Dios, a la unión con la Santísima Trinidad, por la fe y por las obras, por la fe y por las obras viviendo los mandamientos de la ley de Dios. Para esto, que es el fin, porque esto es el planteamiento teleológico aristotélico que tenía Santo Tomás, para llegar al fin
tengo que querer los medios. Por eso decían los escolásticos que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Pablo, si yo quiero ser médico, lo último que voy a hacer va a ser ejercer la medicina, porque tendré que empezar a irme a la universidad y estar un montón de años estudiando medicina. Por eso lo primero en mi intención, que es la de ser médico, al final será lo último que ejecute, porque por medio tengo que poner todos los medios para llegar a ese fin. Bueno, pues ese es el fin de la vida cristiana. Entonces, para eso, Dios nos ha dado los medios sobrenaturales. Tenemos la gracia de Dios, que nos viene a través de la oración, que nos viene principalmente a través de los sacramentos. Tenemos la doctrina católica más que delineada, más que definida. Tenemos la tradición. Hace poco entrevistamos en nuestro programa La Sacristía de la Bandé al obispo Schneider, a Athanasius Schneider, que ha publicado en inglés un catecismo que espero que ya esté alguien trabajando por traducirlo a español, que evidentemente Schneider no ha inventado nada, sino que se ha limitado a recoger lo que siempre han creído las generaciones de católicos desde el tiempo de los apóstoles hasta nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos la gracia de Dios, tenemos los sacramentos, la doctrina, tenemos las vidas de los santos tan ejemplares que nos animan y que nos edifican. Recuerden nuestros seguidores que San Ignacio de Loyola cambia por completo su vida cuando empieza a leer las vidas de Cristo, cuando está herido después de la defensa de Pamplona, lee la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, Ludolfo el monje cartujano, y la vida, el Flos Santorum, las vidas de los santos, y ahí es cuando, leyendo la vida de los santos, pues Dios le llama a imitar así a los santos. Lo que quiero decir es que tenemos todo un tesoro de doctrina católica, de espiritualidad, de vida sacramental. Tenemos, gracias a Dios, a un puñado de resistentes que siguen celebrando la misa de siempre, la misa tradicional. Hay muchos de otros que celebran la misa nueva de la mejor forma que pueden, con el mayor respeto y devoción que pueden, hacen lo posible y hacen lo que pueden, y los comprendo. Tenemos todo eso, así que al final, Pablo, lo que nos afecta, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, eso es cierto, no estas estupideces de la sinodalidad, de la sociedad perfecta, como decía el antiguo derecho canónico de 1917, del canon 107, la Iglesia es una sociedad perfecta dividida en un grupo de personas que son los clérigos, que enseñan y gobiernan porque han recibido esa potestad a través del sacramento del orden, y unos laicos, unos fieles, unos seglares que tienen que seguir esas indicaciones y demás. Es una concepción que ahora el mismo Papa Francisco y tantos otros funcionarios eclesiásticos se revuelven contra ella y quieren cambiarla con esta herejía, esta estupidez democratista y marxista, populista, demagógica de la sinodalidad, pero que al final, como tenemos ese tesoro nadie lo puede cambiar. Entonces yo les diría a nuestros seguidores que es a eso a lo que tenemos que abrazarnos, es a eso a lo que tenemos, en lo que tenemos que apoyarnos, y que al final que el Papa diga o haga tal o cual cosa, o el obispo o el cardenal tal hagan o digan tal cosa o escriban tal otra, pues evidentemente, como somos católicos, nos dolerá cuando se apartan de la tradición, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues nos dolerá, nos escandalizará, pero los medios fundamentales los seguimos conservando. Tenemos, pues gracias a Pablo, por ejemplo, a tu canal, gracias a nuestro humildísimo canal y a tantas otras iniciativas, no nos faltan poder estar bien formados y bien informados, porque información sin información deforma, para que la información pueda ser edificante y construir, tiene que tener una formación previa, y tantas iniciativas como están naciendo y consolidándose tan buenas, insisto, como tu canal, Pablo, pues es de agradecer para muchas personas, incluso para personas que no tienen fe o que no participan de la vida de la Iglesia, que no practican, pero que siguen teniendo un pozo de cosmovisión católica cristiana en su vida, y por eso sienten esa simpatía. Entonces, pienso que vamos a ir hacia esta situación cada vez más negra, es cierto. No se trata de pesimismo, pero es que no podemos
taparnos los ojos y pintar la realidad de color rosa y decir que eso es ser cristiano y que eso es la virtud teologal de la esperanza. No, eso es el optimismo. El optimismo es verlo todo de color de rosa y eso no es la virtud teologal de la esperanza. Es una perversión y una desnaturalización de la virtud teologal de la esperanza. No, tampoco somos pesimistas porque no lo vemos todo pintado de negro. No, somos católicos y por lo tanto tenemos la virtud sobrenatural de la esperanza. Y la virtud sobrenatural de la esperanza no es optimismo, es realismo. Entonces el realismo no niega la realidad, no hace una determinación voluntarista por ver lo positivo de la realidad, sino que juzga la realidad desde la fe, desde los ojos de Dios, desde los ojos de la eternidad, subespecie eternitatis. Y por eso es capaz de, en las contingencias humanas, en los errores humanos, pues comprender que Dios permite el mal para obtener un bien mayor. El ejemplo es la muerte de Cristo en la cruz por excelencia. Y bueno, pues también piensa que iniciativas que hace 12 años, por ejemplo, Pablo, eran impensables en la época de Benito, ahora están consolidadas. Yo no sé, pero tu canal o el nuestro, yo creo que hace 15 años, en mitad del pontificado de Benito, era impensable. Sí, 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 no, crecen espacios de libertad y de resistencia. Sí, es eso lo que, la actitud que tenemos que tomar. Pero bueno, me quedo con esta reflexión final que haces y sobre todo con la frase que decías antes de que la vida sobrenatural se abre camino, que me parece una frase preciosa y que la podemos enmarcar todos. Piensa una cosa, ¿cuántos fieles que acuden a misa tradicional no se han educado en el rito tradicional? No ha Cierto, habido una sí, sí. transmisión en sus familias del aprecio, del reconocimiento de lo que es el rito tradicional. Han surgido, no te voy a decir por generación espontánea, como diría Darwin, pero es una cosa que no tiene un origen humano, por decirlo de alguna manera. Es un fenómeno que no tiene un origen humano. En mi caso concreto y en el de tantos sacerdotes, nosotros no nos hemos educado en el rito tradicional. Nos hemos educado en la misa nueva. Nos hemos educado en seminarios del Vaticano II. Las posiciones, los principios católicos tradicionales que defendemos no nos han llovido, pero bueno, pues cada vez hay un número mayor de sacerdotes a los que, pues como la Iglesia es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, como buen cuerpo Pablo, crea sus propios anticuerpos para defenderse de la enfermedad. Entonces, pues también Cristo, la Iglesia, el Espíritu Santo que dirige la Iglesia, pues estás enviando anticuerpos aquí o allí, de una forma o de otra, con un canal, con un libro, con una publicación, con un autor. Y bueno, pues esos islotes de resistencia católica, de contrarrevolución, de cristiandad, de iglesia doméstica, pues van surgiendo y bueno, creo que al mismo tiempo que muere, y esto también hay que recalcarlo, y justo también para el final, al mismo tiempo que está muriendo una parte amplia de la Iglesia del Vaticano II, de la estructura, de la estructura que sale del Vaticano II, nuestros seguidores de Hispanoamérica no podrán hacerse una idea, pero en Europa es un movimiento europeo, no solamente español. En 10 años, Pablo, lo que llaman los políticos la España vaciada, va a dejar de existir. Ujú. Para que nuestros seguidores hagan una idea, hace poco, unos días, hace 4 días creo, salió una noticia en Infovaticana de que las diócesis de Castilla y León han perdido 300 sacerdotes en 4 años. Pueden buscarlo en internet, el dato no es erróneo. Las diócesis de Castilla y León han perdido 300 sacerdotes en 4 años. O sea, han enterrado a 300 sacerdotes en la diócesis de Salamanca, en la diócesis de Ávila, en la diócesis de Segovia, en la diócesis de Osma Soria, en la diócesis de Zamora, 300 sacerdotes en 4 años. En 9 años, 8 o 9 años, 8 o 9 años, se han cerrado 211 conventos en España.
211 conventos. Es decir, se muere, que piensen de que los seguidores españoles de aquí a 10 años, pues la mitad de los fieles que vienen a las iglesias habrán fallecido, por mucho que se alargue la esperanza de vida y ya la gente llegue a los 80 y muchísimos, incluso 90A. Y pues muere una forma de comprender la Iglesia, que era la que se nos había impuesto del Vaticano II. Hay otro elemento para acabar de abrir todavía más la ecuación, Pablo, y es el aumento demográfico de los mahometanos y del Islam en todo Occidente, que es un elemento decisivo ese, y no se hace ninguna referencia al respecto en sede eclesiástica, en índole en campo eclesiástico, y ante todo esa realidad fragmentada y fragmentaria y encontrada que tenemos ante nuestros ojos, que viene como pues el futuro inmediato, pues tenemos también esa acción de Dios y creo que saldrá de aquí la Iglesia de esta etapa histórica muy destruida, muy mermada humanamente, con una pérdida de prestigio absoluta, porque tampoco se ha defendido de las calumnias que le han lanzado, al contrario, las ha dado por buenas y las ha asumido, como se está viendo también en España con el Defensor del Pueblo y toda esa campaña para criminalizar a los sacerdotes como un colectivo de pervertidos abusadores sexuales de menores. Pero el resto de Israel, el Pusilus Grex, el pequeño rebaño del que habla el evangelista San Lucas, que quedará, serán personas que después de este proceso de purificación tendrán muy claras una serie de verdades fundamentales del catolicismo, Pablo, que la generación de nuestros padres ya no estaba clara. Y si no estaba clara la generación de nuestros padres, pues imagínense en nuestra generación. Mm. Oye, pues nos quedamos con esta interesantísima reflexión sobre el futuro, que tiene todos los visos de ser acertada. Y bueno, sobre todo queremos agradecerte, Padre Gabriel, pues este rato interesantísimo, esta instrucción profunda sobre el conocimiento de la historia. Nos has ayudado a tener una visión clarificadora sobre esa orden clave para entender nuestra historia, los jesuitas, y interesantísimas estas reflexiones sobre el pasado más reciente y nuestro presente y por venir a corto plazo, ¿no? Como cristianos, como pertenecientes a una comunidad que tiene absolutamente interiorizados los valores cristianos, los valores católicos. Muchísimas gracias, Padre Gabriel. Un Gracias a ti, abrazo muy fuerte. Pablo. Gracias a ti, Pablo, por haberme permitido estar con vosotros en este espacio. Y también agradezco la paciencia infinita de todos nuestros seguidores que han estado aguantándome todo mi rollo. La verdad es que han ganado en mucho mérito y virtud soportándome. A No, todos, de paciencia. corazón, un fuerte abrazo y muy agradecido por mi parte.